En un video anterior, donde analicé la posible agresión rusa en el Cáucaso, traté el corredor de Zangezur, estratégico para Azerbaiyán y Turquía si estalla una guerra real. Naturalmente, muchos espectadores tuvieron una pregunta bastante lógica. ¿Existen en el mapa mundial, y especialmente en el espacio postsoviético, corredores similares cuyo control permita obtener una ventaja militar y política significativa? Naturalmente, en caso de que surja un conflicto hipotético, aunque considerando la rapidez con la que Moscú siembra miedo e incertidumbre, tal conflicto no es nada hipotético, sino muy posible. Un lugar así, el más probable para un enfrentamiento militar entre Rusia y los países occidentales, es el corredor de Suwałki, que hoy permite mantener la capacidad de combate de todo el flanco oriental de la OTAN. Y de hecho, por eso es una gran molestia para el líder casero del Kremlin. Hoy vamos a analizar el significado estratégico de este corredor en el contexto de un posible ataque ruso a los países de Europa del Este. Analizaremos los planes conocidos y disponibles públicamente de los adversarios y trataremos de entender qué tan real es el peligro de que surja una tercera guerra mundial debido al corredor de Suwałki. Como siempre, nuestras predicciones se basan solo en hechos y análisis de tendencias geopolíticas. Me llamo Semyon, este es el canal Megashoot Televisión y estamos con ustedes en los últimos años, últimos. Un poco de geografía, solo geográficamente. El corredor de Suwałki es una parte del territorio de Polonia que se conecta con Lituania. Es como una unión entre estos dos países europeos. Es una ruta de transporte muy importante que permite mantener una conexión estable entre Lituania y Polonia. Y en un sentido más global, el corredor de Suwałki es la única ruta logística que permite una conexión terrestre entre Lituania, Letonia y Estonia y los demás miembros de la Unión Europea y la OTAN. La importancia estratégica de este corredor se debe a que a ambos lados de él se encuentran países que, por decirlo suavemente, no son muy amistosos hacia Occidente. Por el este está el fiel satélite ruso, Bielorrusia, que casi ha perdido por completo todos los restos de su soberanía e independencia estatal. Y lo que es peor, el Oblast de Kaliningrado de Rusia. Para quienes lo hayan olvidado o no lo sepan, el Oblast de Kaliningrado es ese pedazo de tierra que antes se llamaba Prusia Oriental. En 1945, Stalin anexó la zona y Königsberg, la antigua fortaleza teutónica, pasó a ser la ciudad soviética de Kaliningrado. Tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, este territorio quedó bajo control ruso, permitiendo a Moscú ejercer control político y militar en la región del Báltico. Cabe señalar que el corredor de Suwałki es una franja de tierra muy estrecha. Es como un cuello de botella. De hecho, la distancia mínima entre Bielorrusia y la región de Kaliningrado es de aproximadamente 6 metros y la más ancha es de unos 100. Esta situación pone naturalmente en peligro la seguridad de las rutas de comunicación entre Polonia y Lituania. La situación empeora porque el corredor de Suwałki es una de las zonas menos pobladas y más atrasadas económicamente de Polonia. De las ciudades medianas o grandes, solo Suwałki, que ni siquiera llega a 70.000 habitantes, es una zona accidentada, principalmente boscosa y pantanosa. La infraestructura de transporte es limitada, con solo 2 autopistas, una de alta velocidad. El ferrocarril está aún peor. Entre Lituania y Polonia solo hay una línea de vía única no electrificada, Białystok-Suwałki-Kaunas. Además, Lituania usa vía rusa de 1520 milímetros y Polonia la europea de 1435 milímetros. Por eso, en Szasztakai hay un nodo ferroviario para cambiar bogies de vagones, como en la frontera polaco-ucraniana, en Urawy, Ruskaya o Jagodin. Naturalmente, todo este cambio de ruedas retrasa considerablemente el transporte de pasajeros y la entrega de mercancías necesarias. En consecuencia, esta ruta logística clave es obsoleta y muy vulnerable. También hay buenas noticias. La Unión Europea desarrolla el gran proyecto de infraestructura Rail Baltica. Este proyecto implica la construcción de una moderna línea ferroviaria de alta velocidad con el ancho de vía estándar europeo que conectará directamente Varsovia a través del corredor de Suwałki con Kaunas, Riga y Tallin. Y de esta manera cambiará radicalmente la situación logística en la región, haciendo que el transporte sea rápido y eficiente.
Sin embargo, la finalización de la construcción está prevista hasta el año 2028, así que todavía hay que aguantar al menos 3 años más. Por el corredor de Suwałki también cruza un puente energético entre los países bálticos y Europa. Específicamente, la línea eléctrica Litpol Link conecta las subestaciones de Polonia y Lituania, y el gasoducto Gas Interconnection Poland-Lituania, que permitió a los países bálticos acceder al mercado europeo de gas y a la terminal de gas natural licuado en Świnoujście, Polonia. Por sus características y recursos, Lituania, Letonia y Estonia dependen totalmente del suministro energético del resto de Europa. Esto puede ser aprovechado por el agresor, el talón de Aquiles de la OTAN. Como ya entendieron, el corredor de Suwałki es el lugar más vulnerable en todos los sentidos, no solo para la OTAN y la Unión Europea, sino también para toda la civilización europea, tanto en lo militar como en lo político. Cualquier invasión militar de Rusia, sea unilateral o bilateral, si no se detiene a tiempo, aislará de manera automática a Lituania, Letonia y Estonia del grueso de la OTAN. Entonces surgirá la Unión Soviética 2.0 con las fronteras de 1991. Estos temores no son infundados, aunque deseáramos lo contrario. Así, durante los ejercicios conjuntos de 9 países de la OTAN, llamados Lobo de Hierro 2017, la gran mayoría de los generales presentes reconocieron la extrema vulnerabilidad de este istmo terrestre. Con la correlación de fuerzas actual, solo se puede resistir la agresión rusa entre 36 y 60 horas. Eso es todo, 3 estados europeos totalmente bloqueados por tierra. Y considerando que en Kaliningrado existe una gran base naval de la flota del Báltico en Baltiisk, Letonia, Lituania y Estonia quedarían bloqueadas por mar en pocas horas. Esa es la triste realidad. Por supuesto, el hecho de que el terreno boscoso y pantanoso del corredor de Suwałki objetivamente favorece a la parte defensora no cabe ninguna duda. En estos lugares remotos aún existen muchas fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial. Existen casamatas y búnkeres de hormigón que los alemanes construyeron en 1945 para frenar al Ejército Rojo en Königsberg. Si se quisiera, podrían ser reactivados, puestos en orden y utilizados como parte integral de la estrategia general de defensa. Además, el terreno accidentado y la infraestructura poco desarrollada dificultan mucho los traslados mecanizados y la logística. En pocas palabras, debido a la falta de caminos, las tropas de la OTAN enviadas como refuerzo simplemente no llegarán a tiempo antes de que el cerco ruso se cierre. Alguien podría decir que tras la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, la importancia estratégica del corredor de Suwałki ha disminuido mucho. Después de todo, en caso de necesidad, se puede organizar rápidamente el traslado de fuerzas adicionales desde Finlandia a Estonia a través de las aguas del Golfo de Finlandia. De Helsinki a Tallinn hay menos de 80 kilómetros en línea recta, equivalente a 2 horas de viaje. Un destructor promedio, pero no todo es tan sencillo. El problema es que en el Golfo de Finlandia las posiciones de la flota del Báltico son muy fuertes. No muy lejos se encuentra la base naval rusa más grande, Kronstadt. Por lo tanto, con una alta probabilidad, esta ruta marítima será bloqueada bastante rápido, tanto por buques de superficie como por los submarinos rusos existentes. En las rutas marítimas largas como de Suecia a Letonia también hay problemas propios. El problema radica en el control estratégico de la ciudad sueca de Gotland. No es raro que muchos propagandistas del Kremlin, así como expertos comprados como Karaganov, llamen abiertamente a un desembarco naval y a la captura de este pedazo de tierra. Y sus palabras tienen un grano de racionalidad, ya que si Rusia logra establecer el control sobre Gotland, se convertirá en la dueña absoluta de todo el mar Báltico. Y nadie podrá detenerla. En pocas palabras, el corredor de Suwałki es la única ruta que permite mantener una comunicación estable entre los 3 países bálticos, que hasta ahora siguen siendo un bocado apetitoso para Putin y los demás estados que tienen un poder militar real. Y por eso es y será un lugar de posible ataque del agresor. La armadura es fuerte y los tanques rápidos. Para Rusia es crucial contar con comunicaciones terrestres continuas. Recuerden al menos cómo el liderazgo de Putin se esforzó por todos los medios para asegurar un corredor terrestre hacia Crimea. El puente en Kerch claramente no les bastó. Lo mismo ocurre con la región de Kaliningrado. Esta región, aunque está armada hasta los dientes, sigue siendo para el Kremlin una zona de alto riesgo. Por eso, cortar este nudo amargo es para él la mejor opción posible.
Respecto a los planes de acción en Moscú, expertos señalan dos escenarios principales como los más probables. El primero prevé el aislamiento ya descrito de los países bálticos mediante el corte del corredor de Suwałki, junto con el establecimiento simultáneo de un bloqueo marítimo. Si logra un éxito rápido, Putin puede enfrentar a la OTAN y especialmente a Estados Unidos. Un dilema insoluble: comenzar una guerra que podría escalar a un conflicto nuclear, o resignarse a perder territorios aliados y que se instauren regímenes títeres prorrusos, con la perspectiva de su posterior anexión siguiendo el escenario de Crimea. La segunda opción es un blitzkrieg clásico, similar al que Putin quiso llevar a cabo el 24 de febrero de 2022. Con la supresión de la defensa aérea, el desembarco de tropas aerotransportadas y avances profundos utilizando una gran cantidad de tanques y otros vehículos blindados. Sin embargo, incluso así, el corredor de Suwałki tiene un papel clave para bloquear la principal vía de abastecimiento a los países bálticos. Y en ese caso, Rusia también se enfrentaría a un hecho consumado. Cumplir con sus obligaciones ante los aliados sería muy difícil, si es que fuera posible. La verdad es que, si la ocupación de Lituania, Letonia, Estonia o al menos su aislamiento ocurriera, la implementación del famoso Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que es precisamente el que activa la defensa colectiva, se volvería una tarea increíblemente difícil. A los países de la OTAN se les exigiría llevar a cabo una operación ofensiva a gran escala para romper el bloqueo o para liberar completamente a estos países, ante la posibilidad de una respuesta nuclear del Kremlin. Existe otra opción de acción de Putin que hace 10 años los estrategas occidentales veían prioritaria, pero ahora la descartan por poco realista. Se basaba en que Rusia seguiría el escenario de Donbass, desestabilizando el Estado desde dentro. Claro, con la participación activa de la población rusa y de habla rusa, muchos temían seriamente que en Estonia pudiera surgir la República Popular de Narva y en Letonia la de Latgalia. Después, como siempre, los voluntarios dejarán pasar a los Presniaki, cosacos y a Putin con su ejército. En ese caso, el corredor de Suwałki tendría otra función y sería un centro para desestabilizar la región y crear caos y pánico en las voivodías del noreste de Polonia. Sin embargo, después de los acontecimientos de 2022, es poco probable que Putin se complique tanto. La guerra híbrida dio paso a conflictos abiertos y a gran escala. Así, desde el punto de vista del Kremlin, el corredor de Suwałki es el lugar donde se puede comprobar con certeza la verdadera determinación de la OTAN para defender a sus miembros. Si Rusia, bajo el pretexto de proteger el corredor entre Kaliningrado y Bielorrusia, inicia una agresión, la incapacidad de Occidente para responder eficazmente a esta amenaza significará el colapso de toda la alianza como organización defensiva. Eso es justo lo que el ex teniente coronel de la KGB ha buscado en las últimas 2 décadas. Subtítulos por él. El factor bielorruso. La situación empeora porque el liderazgo político-militar de la OTAN durante mucho tiempo subestimó la posibilidad de una ofensiva desde Bielorrusia, considerando este escenario poco probable. Y por eso se daba preferencia a repeler un ataque desde Kaliningrado. Durante mucho tiempo se pensó que el dictador bigotudo Lukashenko, aunque es un vasallo leal del Kremlin, no se atrevería a una agresión directa contra un Estado soberano, o incluso contra 2 Estados soberanos. En Occidente, muchos sacaron una conclusión errónea del hecho de que durante los acontecimientos de la primavera rusa de 2014, Basia adoptó una posición cautelosa y expectante y no se involucró en ese conflicto híbrido, lo que le permitió no solo salvar las apariencias, sino también posicionarse en la arena internacional como un mediador, como alguien efectivo. Pacificador. No en vano, Minsk fue 2 veces una plataforma universal para negociaciones y la firma de los acuerdos que todos conocemos. Pero, como se dice, nada es eterno bajo la luna. En 8 años, la política exterior de Alexander Lukashenko se volvió aún más prorrusa. Porque antes él afirmaba categóricamente que si alguna vez cruzaba la frontera ucraniana, sería solo en un tractor. Pero esa mañana gris del 24 de febrero de 2022 hacia Kiev desde Bielorrusia, avanzaron tanques y vehículos blindados reales, marcados con las letras UE y Z. Antes había esperanza de que si la situación empeoraba, Lukashenko se retractaría y no apoyaría los planes del enano del Kremlin, para preservar su subjetividad y mostrar independencia en política exterior. Sin embargo, ahora ya todas las ilusiones se han desvanecido por completo. Batka va a apoyar a Putin incluso en contra de los intereses nacionales de su propio Estado.
Para él, lo principal es conservar el poder 10 o 15 años más hasta que su hijo Kolenka crezca y herede el trono. En Minsk, el despliegue de armas nucleares cerca de la frontera permite controlar totalmente el corredor de Suwałki desde ambos lados. Desde Kaliningrado, así como desde Bielorrusia. Además, tanto en Kaliningrado como en Bielorrusia están desplegados los conocidos sistemas de misiles Iskander, así como pilotos bielorrusos readiestrados para el uso de armas nucleares aéreas, por ejemplo, aviones Su-25. Tampoco hay que olvidar que, además de las armas tácticas, toda la región, incluido el corredor de Suwałki, se encuentra dentro del alcance total del armamento nuclear estratégico ruso, cuyos portadores son misiles balísticos intercontinentales, misiles de submarinos y la aviación estratégica Tu-90, I-5 y Tu-160. Este tipo de armamento puede ser lanzado desde el interior del propio territorio ruso. Y esto ya representa para Suwałki no una amenaza local, sino una verdadera amenaza global. Y no solo para ellos. Amenazas híbridas y ataques a la infraestructura. Que la amenaza de crear zonas grises en los países bálticos se tome más en serio no implica que el Kremlin haya dejado la agresión híbrida. En absoluto, solo que ahora tiene un carácter diferente y ya está ocurriendo. Sí, escucharon bien. Rusia está probando a la OTAN ante nuestros ojos para ver cuán serias son esas líneas rojas. Y el corredor de Suwałki juega un papel nada menor en este sentido. El ejemplo más destacado y reciente de un ataque híbrido es el sonado incidente de la incursión de una veintena de drones en territorio polaco, ocurrido el 10 de septiembre de 2025. Entraron justo por el lado de Bielorrusia. Muchos, por supuesto, dirán que no pasó nada grave, porque los drones no llevaban carga bélica y, en consecuencia, no representaban ningún peligro real para la población polaca. Incluso estos drones vacíos muestran la seriedad de las intenciones del liderazgo ruso, pues uno de los factores clave de la guerra híbrida es provocar caos y pánico. La supuesta incursión accidental de 3 MiGs en Estonia 10 días después es similar. Si el Kremlin sigue actuando en la misma línea, espera un aumento en la sensación de ansiedad e incertidumbre sobre el futuro entre los ciudadanos comunes. Esto provocó salida de inversiones e inestabilidad económica en Lituania, Letonia, Estonia y las voivodías orientales de Polonia. Putin puede lograr mucho solo con métodos de agresión híbrida, sin necesidad de una invasión militar directa. Los países occidentales observan con cautela el aumento de la actividad militar enemiga. No es casualidad que los vuelos de drones ocurrieran 2 días antes del inicio de los ejercicios conjuntos ruso-bielorrusos llamados Zapad 2025 y se llevaron a cabo, casualmente, muy cerca del corredor de Suwałki. Aunque las principales actividades ocurrieron en Grodno y Brest, fronterizas con Suwałki, tampoco hubo calma cerca de Kaliningrado. Prácticamente en paralelo con Zapad 2025, la flota del Báltico de Rusia realizaba en la región de Kaliningrado sus propios ejercicios programados. Estos se centraron en temas navales, defensa antiaérea, protección de comunicaciones marítimas y coordinación de las acciones de los grupos de barcos. Aunque estos ejercicios no se anunciaron formalmente como parte de los generales, su sincronización temporal crea un contexto estratégico común. Esto mostraba la capacidad de Rusia para actuar en 2 frentes clave, el occidental vía Bielorrusia y el noroccidental desde Kaliningrado. Así que definitivamente se puede afirmar que 2 dictadores no estaban practicando la interacción de tropas para repeler ataques de algunos terroristas míticos, sino precisamente la implementación práctica de sus planes agresivos. Ataque a Suwałki desde 2 frentes. La atención que la OTAN da a estos ejercicios está justificada. Recuerden al menos cómo comenzó exactamente el ataque a gran escala de Rusia contra Ucrania y, ante todo, la famosa marcha rápida hacia Kiev. Precisamente a partir de los ejercicios conjuntos en el territorio de Bielorrusia llamados Determinación Aliada 2022, justo cerca de la frontera con Ucrania. Tras los ejercicios, Rusia olvidó retirar sus tropas, y en la mañana del 24 de febrero... De todos modos, ustedes ya lo saben todo. Por supuesto, la agresión híbrida de Putin podría ir más allá de vuelos de drones, aviones y ejercicios militares constantes. Cuenta con un amplio arsenal de medios y métodos probados en distintas partes del mundo. Por ejemplo, la vulnerabilidad energética de los países bálticos. Incluso sin un ataque directo al corredor de Suwałki, los saboteadores fácilmente podrían volar ese único gasoducto del que hablé antes.
¿Y la experiencia con los sabotajes en los Nord Stream demuestra esa posibilidad? Si se volaran las líneas de transmisión eléctrica, 3 países podrían quedar en apagón total. A diferencia de Ucrania, que tiene muchas plantas eléctricas, los estados bálticos se enfrentan a una situación muy distinta. Tras el cierre de la central nuclear de Ignalina, idéntica a la de Chernóbil, Lituania, Letonia y Estonia son completamente dependen de la energía y solo obtienen electricidad de Polonia. Rusia conoce bien esta debilidad. Y el último detalle, drones. La experiencia de la actual guerra entre Rusia y Ucrania demuestra que los drones logran lo que no pueden lograr la artillería, los morteros, los tanques y los aviones juntos. Es decir, Rusia puede lograr aislar a los países bálticos que tanto odia sin una invasión terrestre directa cuando ni un solo soldado ruso o bielorruso cruce la frontera, convirtiendo con ayuda de estos aparatos voladores de metal el corredor báltico en una sola zona de muerte, una zona de destrucción total, un lugar donde ni siquiera un conejo podría pasar desapercibido. Por desgracia, esas son las realidades de la guerra actual de drones e inteligencia artificial. ¿Es posible una tercera guerra mundial? Para empezar, quiero tranquilizarlos un poco. Aunque el corredor de Suwałki es potencialmente uno de los lugares más explosivos del mundo, definitivamente no es el único. El estrecho de Taiwán también representa un peligro para toda la humanidad. Las razones ya las analizamos en videos anteriores. O la península de Corea, donde el tonto Kim III fácilmente podría intentar convertir en cenizas radiactivas a Seúl y otras ciudades surcoreanas. O el Medio Oriente, que ya está ardiendo con fuerza y ni siquiera planea calmarse en un futuro cercano. Y de nuevo, no debemos olvidar que, en este momento, el lugar más probable para el inicio de la Tercera Guerra Mundial es Ucrania. Precisamente aquí, las apuestas están al máximo y el nivel de escalada es extremadamente alto. Pero volvamos a Suwałki. Que esta región sea explosiva no garantiza que vaya a estallar. Mucho depende de las circunstancias concretas. En este momento, esa circunstancia es la guerra en Ucrania. Mientras no termine, Putin difícilmente podrá ocuparse seriamente del Báltico. Así que todas esas cosas híbridas deben considerarse más bien como una prueba de fuerzas, un reconocimiento en combate. Además, existen otras regiones que son igual de importantes o incluso mucho más importantes para Moscú que las odiadas Lituania, Letonia y Estonia. Una amenaza mucho mayor para el Kremlin puede ser la situación en el Cáucaso, sobre el cual Rusia pierde el control de manera cada vez más evidente cada año. Por eso, por muy fuertes que se consideren Putin y sus secuaces, simplemente no tienen los recursos suficientes para librar una guerra en 2 o incluso en 3 frentes. Por lo tanto, Rusia, debilitada por la guerra en Ucrania y habiendo perdido una parte significativa de sus fuerzas y equipo, difícilmente podrá llevar a cabo un ataque contra la OTAN en el corto plazo. Así es, al menos 5 seguro. Naturalmente, en la situación actual, los Estados miembros de la OTAN deben actuar rápido y con decisión, fortalecer la defensa y prepararse para distintos escenarios agresivos. Y ya se ha hecho mucho. Los Estados miembros de la OTAN han desplegado en los países bálticos y Polonia los llamados grupos de combate de presencia avanzada. Estos grupos, compuestos por militares de diferentes países miembros de la alianza, sirven como una señal clara de defensa colectiva. Su presencia significa que, en caso de agresión, el agresor se enfrentará no solo a los ejércitos de los países bálticos y Polonia, sino también a las tropas, al menos, de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá. Además, la OTAN ha incrementado significativamente el número de sus fuerzas de respuesta rápida y, según lo planeado, podría aumentarlas hasta 300.000 personas con la capacidad de desplegarse rápidamente en caso de crisis. En el corredor de Suwałki, cada año se realizan ejercicios militares de la OTAN. El escenario de estos ejercicios siempre incluye la práctica de despliegues rápidos de tropas y equipo para proteger el corredor de Suwałki de una hipotética invasión. Esto aumenta la preparación de combate y envía una señal clara al posible adversario sobre la disposición de la Alianza del Atlántico Norte para actuar unida. Estos ejercicios se enfocan en mejorar la logística y modernizar la infraestructura de transporte, como vías férreas, carreteras y puentes, para asegurar el traslado ágil y sin interrupciones de tropas y equipo de Europa Occidental a los países bálticos. La estrategia de la OTAN para evitar un ataque de la Rusia de Putin combina presencia militar, infraestructura, ejercicios y disuasión política.
Así, el corredor de Suwałki no es una zona anómala, sino un posible detonante de un conflicto global entre Rusia y la OTAN. Aunque un ataque directo de Rusia es poco probable por su involucramiento en Ucrania, ignorar los crecientes riesgos podría llevar a una catástrofe. En ese caso, la Tercera Guerra Mundial es posible si la escalada se sale de control. Por ahora, los países de la OTAN tienen todas las capacidades para prevenir eficazmente este escenario. Al final, el futuro del corredor de Suwałki depende completamente del equilibrio real de fuerzas y de la voluntad política de todas las partes involucradas, y también del grado de disposición del dictador del Kremlin para sacrificar a toda la humanidad con tal de cumplir sus propias ambiciones y suprimir sus complejos adolescentes demasiado desarrollados. Eso es todo de mi parte. Gracias a todos los patrocinadores del canal por su apoyo financiero y también a todos los espectadores que vieron este video hasta el final. Hasta luego a todos.